Primeramente, muchísimas gracias por la invitación para moderar la presente mesa, que lleva por nombre Investigación para Repensarnos y se encuentra en el marco de la Semana de la Investigación 2022, Saberes Compartidos para una Utopía, afrontando los retos de nuevos caminos. Damos la bienvenida también a las y los investigadores. Están con nosotros la maestra Alma Elena Cardoso Martínez, académica del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura, el doctor Sebastián Pineda Buitrago, la doctora María del Sol Romano Mora y el doctor César Alberto Pineda Saldaña, académicos del Departamento de Humanidades. Y antes de cederles la palabra, brevemente comentaré algunos aspectos técnicos a considerar. Primeramente, vamos a escuchar las investigaciones. Cada ponente contará con 15 minutos para exponer. Y bueno, posteriormente tendremos un espacio para que los aquí presentes puedan externar dudas o comentarios. Igualmente pueden colocar sus preguntas o comentarios en el chat y una vez que terminen las exposiciones se leerán a los ponentes. Es por esto que les pedimos que mantengan cámaras y micrófonos apagados hasta que se dé el espacio de los comentarios. Y bueno, también se les informa que la sesión está siendo grabada por fines de difusión y divulgación por parte de la Dirección de Investigación y Posgrado. Y bueno, habiendo dicho esto, cedo la palabra a la maestra Alma Elena Cardoso, que nos presenta la investigación Ecosistema del Arte Contemporáneo de Puebla en los 90, mapeo de agentes, historiografía y archivo visual. El espacio es tuyo. Hola Sofía, muchas gracias por la presentación y pues también por acompañarnos en esta mesa. Voy a compartir pantalla para poder acompañar la presentación. Creo que listo, creo que ya se ve. Bueno, pues de nuevo darles las gracias a todas, a todos por acompañarnos. Efectivamente, pues el proyecto que les voy a contar ahora, pues es un proyecto inicial, es un proyecto que está recién arrancando y bueno, pues que tiene varias características que precisamente ahora vamos a contarles en ese momento, ¿no? Donde nos encontramos actualmente el equipo de investigación con el que estoy colaborando y yo. Efectivamente, nosotros estamos hablando de un ecosistema del arte y hemos añadido, hemos ampliado, ¿no? También nuestra propuesta precisamente por una cuestión de enfoque que ahora les quiero contar. Bueno, el resto continúa siendo igual. Estamos pensando en Puebla. Puebla como la zona, la ciudad de Puebla y la zona, digamos, aledaña, metropolitana, en la década de los 90. Algo interesante y por lo cual a mí también me dio mucho gusto conocer la perspectiva, digamos, general, ¿no? que implica nuestra Semana de la Investigación, pues es que, por supuesto que además de venir a reportar de alguna manera, ¿no? los avances que hemos tenido en la investigación, sobre todo nos gustaría, o bueno, a mí me gustaría, a nombre de todo el equipo que represento, señalar de dónde viene pues esta preocupación o este interés por proponer este tema. Y de hecho tiene que ver con la manera en la que construimos relatos a nivel, digamos, social, a nivel cultural en la región de Puebla. Por supuesto que la parte que a mí me corresponde por la disciplina, por las herramientas con las que yo cuento, pues tienen que ver precisamente con la escena del arte, lo que entendemos como arte, pero revisado también desde una perspectiva mucho más amplia, que es lo que tiene que ver con la producción y la activación y la participación de las diferentes dinámicas culturales. Particularmente el interés nuestro inicia o arranca en los 90, sobre todo porque es en esta década donde por lo menos a un nivel de narrativa global a la que Puebla de pronto por sus diferentes instituciones, por sus discursos, por el comportamiento económico y hasta universitario, pues digamos que se alinea, ¿no? En esta perspectiva de lo contemporáneo. De tal modo que pues sí, digamos que la pregunta o las preguntas grandes, ¿no? Complejas que nos aquejan es
cuestionarnos cuál es ese relato existente, particularmente el que se produce en este primer momento de la investigación, el que se produce en los focos discursivos, ya sean universitarios, institucionales, sobre la escena cultural, y especialmente, aquí hago este pequeño cambio, ¿no? Digamos, de lo cultural hacia específicamente lo artístico de la Puebla contemporánea, ¿no? Queremos saber cuál es la historia que ha sido contada. No me atrevo a llamarle historia del arte, bueno, porque también estamos ahora tratando de pensar más complejamente el quehacer, ¿no? Como les digo, del arte y la cultura, pero tampoco me atrevo a llamarle historia del arte porque, como les voy a mostrar ahora, pues algo que hemos descubierto es que efectivamente nos encontramos en un momento un poco escaso, ¿no? En lo referente a lo que pudiéramos aspirar a llamar historia. De tal modo que por eso le estamos llamando relatos, por eso le estamos llamando narrativas, y no es en un sentido peyorativo, sino precisamente en un sentido más bien de reflexión social acerca de cómo nos estamos contando a nosotras mismas, a nosotros mismos. Parte de las cosas que ayudaron a iniciar la investigación y que tienen que ver, pues sí, con una percepción general de quienes estamos involucrados en el trabajo artístico, en el trabajo cultural, desde diferentes campos, ¿no? Y que a nosotros nos interesaba cuestionar, ¿no? ¿Qué sabemos de ese relato y qué nos interesa hacer? Bueno, pues nos interesa definitivamente indagar desde esta percepción general que les cuento, para después, evidentemente, verificar estos supuestos, ¿no? Y también, pues, introducir la perspectiva crítica que caracteriza a nuestro grupo de investigación y, obviamente, pues, que caracteriza la perspectiva de nuestra universidad desde nuestro departamento, desde el LADA. Particularmente cuestionar cuál es esa relación que existe entre la política, la tecnología, la estética y los procesos de producción de imaginarios sociales. ¿Qué parte ha tenido este análisis en ese relato? Algunas de las cosas con las que nos hemos encontrado y que ahora trataré de mostrarles pues, un poco más numéricamente, pero que forma parte de este primer diagnóstico. Hay poca diversidad en lo relativo a fuentes de consulta. Tenemos también documentos de difícil acceso para el estudio de una posible historia del arte contemporáneo en Puebla. Hay una ausencia de cursos de historia del arte o de la cultura en Puebla a nivel universitario. Hay una escasa discusión de estas narrativas sobre el arte poblano en los entornos académicos, y una que nos parece sumamente relevante, que las lecturas a menudo están despolitizadas, ¿no? Desconectadas de otras prácticas culturales, particularmente en lo que tiene que ver con artes visuales, que es con lo que nosotras hemos empezado la investigación. Como versa también pues el título general de nuestra investigación, pues lo que hemos trabajado particularmente en estos dos periodos iniciales es reconstruir una historiografía de las artes visuales de Puebla, desde Puebla, en la década de los 90. Aquí, bueno, hay una pequeña línea del tiempo, ¿no? Que me he permitido intentar diseñar para ustedes, sobre todo para visualizar pues que estamos hablando básicamente de 20 años o más, ¿no? Donde lo que encontramos son 23 fuentes que nosotras detectamos que intentan o que procuran esa articulación de un relato. Entonces, algunos de los hallazgos que les quiero contar rápidamente: los textos producidos, en su mayoría, pues circulan desde catálogos, algunos artículos académicos, tesis de grado, y hacia finales de los 2010, de la década del 2010, pues tesis de posgrado particularmente, ¿no? Desde mediados del 2000, además de lo textual, pues también encontramos otras materialidades como videos, conversaciones, mesas de trabajo, las cuales, bueno, pues hemos podido documentar evidentemente también gracias al acceso a estos recursos que se encuentran en línea.
los materiales producidos por las instituciones de cultura del Estado o del municipio, pues son los de un acceso más difícil, ¿no? Es más complicado encontrarles. Y otras de los hallazgos, pues es que en estas fuentes que nosotras hemos también documentado, pues hay en realidad pocas voces y que se citan unas a otras repetidamente, de tal modo que estamos pues también eso, ¿no? Generando una escasez en el relato precisamente por poca investigación o por pocos recursos nuevos que aparezcan. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que vimos? Localizamos 4 grandes orientaciones para estas articulaciones de relatos. Las voy a mencionar aquí muy brevemente, ¿no? Digamos que en la década de los 90 tenemos pues particularmente un análisis formalista de las artes visuales, a esto que se llama, que los diferentes historiadores llaman la nueva escuela poblana, que son lecturas, aquí, bueno, me permito yo añadir, digamos, en un paralelismo, ¿no? Que son lecturas semejantes a aquellas que desde la Ciudad de México se realizaron a cargo de investigadoras como Raquel Tibol o Teresa del Conde, cuando hablan de la generación de la mafia o la generación de la ruptura. Básicamente lo que nos encontramos en estos textos son narrativas que sí están centradas, digamos, en el trabajo de las y los creadores, también pues eminentemente masculina, he de decirlo, y en la descripción formal de las obras. Es un poco también un relato que igual que el relato de la ruptura en Ciudad de México, se trata de construir a partir de la propuesta de la abstracción como esa nueva práctica o esa nueva tendencia de producción de imágenes que es capaz de hacer un contrapeso a pues digamos el costumbrismo, ¿no? De los pintores que trabajan, por ejemplo, en el barrio del Artista. Hacia la década de los 2000 vemos una continuidad de esta narrativa disciplinar y formalista de la historia del arte, pero digamos en un proceso de institucionalización, es decir, algo que grupos de investigación en las siguientes décadas van a llamar pues el imaginario de la oficialidad, ¿no? Y que efectivamente pues notamos que hay una despolitización, ¿no? De las lecturas de la práctica, que también ya las veíamos desde los 90, pero ahora pues construidas eso desde unos relatos o ciertos relatos oficiales que están sobre todo centrados en una lectura disciplinar, ¿no? De las producciones visuales. Entonces, la lectura de las escuelas persiste. Claro que ahora se introducen también pues, otras voces que tratan también de revisar críticamente esto, ¿no? Esta frase que encontramos en varios textos, ¿no? De la escuela poblana, que ni es escuela ni es poblana. Y que, bueno, definitivamente busca, ¿no? Un respaldo institucional, amparado sobre todo, pues, desde diversos concursos, becas, diferentes proyectos. También, pues, notamos que hay una búsqueda, o bueno, se argumenta, ¿no? Que se quisiera encontrar aquella identidad de lo poblano. Creemos también que hay una visión un tanto finisecular, ¿no? De pronto se habla de una consolidación que no llega, de aquello que queremos que aparezca o que ya por fin se cristalice, ¿no? La fuerza del arte poblano, pero pues que pues no llega, ¿no? Creemos que también es un relato que tiene que ver con el fin del milenio. Y bueno, ahí como imagen de referencia me permito poner una de las páginas del catálogo de la Segunda Bienal Puebla de Los Ángeles, porque digamos que en esta época, ¿no? Un poco más atrás, pues también con la primera, ¿no? Desde finales de los 90, pues vemos que también nuestra propia universidad, la Ibero Puebla, pues también toma parte, ¿no? Hay una cierta intención también de participar de ese relato, cosa que pues será fundamental, ¿no? Y bueno, las últimas 2 tendencias que encontramos que aparecen a partir de la década del 2010 es una lectura crítica que aparece sobre todo incluso con teorías de lo cultural. Se apela a un desbordamiento disciplinar, hay un interés por el análisis de la infraestructura cultural y artística y definitivamente pues una revisión crítica de cuál es el papel, digamos, en sentidos pues sí, positivos y también negativos de la fuerza que ejerce la institución sobre los circuitos o los ecosistemas del arte.
Este grupo o esta tendencia pues postula esta hipótesis de una influencia predominante del Estado en la articulación de las prácticas culturales, que además, como hemos dicho anteriormente, pues se notan despolitizadas. En esta tendencia del 2013 encontramos también algo con lo que hay sintonía respecto a nuestro grupo de investigación, que es ese interés por documentar la producción cultural fuera de los marcos disciplinares, introduciendo nociones como la contracultura y también lo popular. Aparece un cruce sociopolítico, una intención de hacer una otra historia de la cultura. Y la última tendencia, pues esta que notamos sobre todo a partir del 2016, aunque ya desde antes han habido algunos gestos de aparición, que son lecturas desde el desbordamiento del arte contemporáneo global, ¿no? La aparición o la llegada también, el contacto franco de ciertas instituciones que promocionan y que están interesados por los diálogos globales del arte contemporáneo, como el Patronato de Arte Contemporáneo, el Simposio Internacional de Teoría del Arte Contemporáneo, y que pues definitivamente abonan también a una lectura que sí es autocrítica, pero que también tiene ciertas características ahistóricas descontextualizadas, pues finalmente por estar interesadas más bien en un discurso global. Entonces, bueno, a nosotros nos interesa un poco también a manera de cierre cuestionar este no relato, ¿no? Nos preguntamos qué se necesitaría para contribuir a esta diversificación y participación de las instituciones, pero sobre todo de la sociedad en la producción, o por lo menos en motivar la agencia para producir un relato sobre la cultura y el arte actual en Puebla. En este punto es importante decir que más que tener el interés en nosotras, enunciar un nuevo relato, ¿no? Lo que nos gustaría es promover precisamente la agencia. Algunas de las cosas que estamos buscando, pues recuperar las memorias de estos agentes que sabemos han sido partes importantes, ya sea que estén citados o citadas o todavía no aparezcan en materiales, pues creemos que quisiéramos leerles desde otra perspectiva, desde la perspectiva pues de nuestro presente, de nuestra actualidad atravesada. Queremos reconstruir ese ecosistema del arte poblano. Estamos también intentando leer las prácticas del pasado con ojos del presente, es decir, actualizar estas perspectivas, pues apoyadas en estudios críticos y de cultura visual, de tal modo que queremos procurar este archivo y desbordar el campo para volver al tema de un relato, pues, repolitizado, ¿no? Estamos trabajando en este archivo donde queremos precisamente mapear y documentar y registrar. Aquí pues solamente decirles algo que ya he mencionado. Queremos afirmar nuestra perspectiva universitaria, crítica, social, comprometida y sintonizarla con tendencias de investigación afines, ¿vale? Como la historia social del arte, la crítica cultural, los estudios críticos. Perdón, es mi alarma de que ya acabó mi tiempo. Y bueno, entonces nada más me gustaría mostrarles para acabar un poco de los números con los que hemos estado trabajando. Hasta ahora, pues en este proceso de reconstrucción tenemos 171 artistas, agentes, gente que proviene de la música y de la gestión localizada. Hemos mapeado 46 espacios para el arte que estaban activos en Puebla en ese momento. Entre universidades, espacios expositivos independientes, gubernamentales, espacios para la música, puntos de convergencia de la ciudad y 28 fuentes bibliográficas que hemos adquirido, que ya están disponibles también. Bueno, estamos ahora trabajando con ellas, pero muy pronto estarán disponibles para consulta. Y bueno, pues continuamos con el trabajo de las entrevistas. Y bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Me parece muy interesante la investigación que nos presenta y bueno, también muy valiosa para reconstruir y reprensar justamente el arte en Puebla. Muchas gracias y ya, bueno, si tienen alguna duda pueden ir poniéndolas en el chat o en un momento daremos espacio para que las externen. Y bueno, a continuación, el doctor Sebastián Pineda presentará Pensar Hispanoamérica, narrativas e ideas. Adelante, doctor. Muchas gracias, estimada Sofía. Ya supongo que tú estás por terminar la licenciatura, eres muy buena estudiante. Recuerdo que asististe a un par de clases, muy bien.
Muchas gracias a Oscar Soto, el director de posgrados, y a Jessica y a Sofía que nos convocan a esta charla, a esta reunión. La verdad que tenía en otras ocasiones que se hacía la semana de investigación, no había tenido pues la oportunidad de participar, entonces ahora me da mucho gusto hacerlo. Saludo también a Alma, me pareció muy interesante tu expo y la investigación que realizas y justamente pues es algo que más adelante también vamos a seguir platicando para unir los estudios literarios con los estudios visuales. Y también saludo a Sol y a César. Bien, entonces nuestro proyecto de Pensar Hispanoamérica, Narrativas, Ideas, nació hacia el 2018, si no estoy mal, paralelamente a la maestría en literatura aplicada, que también pues tiene su origen en el 2018, y justamente pues empieza a plantear o a problematizar la noción de narrativas, ¿no? Me parece que ese es un campo bastante amplio y que justamente aquí en el departamento pues estamos pensando unir los estudios de comunicación, los estudios pedagógicos y literarios alrededor de ese concepto de narrativas, que como saben, pues está muy de moda, incluso en ámbitos muy políticos, es decir, de políticas culturales e incluso también pues de políticas en el amplio sentido, ¿no? Se dice que un presidente o un político tiene cierta narrativa, se dice incluso que pues los bots o la escritura artificial es capaz de producir una narrativa en las redes sociales. Entonces, justamente en medio de ese desafío que supone el que haya ya máquinas de inteligencia artificial, softwares, capaces de producir, si tú les das 200 palabras, una narrativa y mantener así enganchada a la gente en las redes sociales con una serie de mensajes cortos promocionando una marca, promocionando una doctrina política, etcétera, pues tanto más hay que pensar que esa narrativa hay que controlarla, no en el sentido en el viejo sentido inquisitorial, sino en un sentido de responsabilidad. Es decir, esa narrativa hay que controlarla a través de las ideas, porque lo que distingue a la máquina, al software de inteligencia artificial o al bots de las redes sociales que está fabricando y fabricando esas narrativas en función de una marca o de una doctrina o de una ideología, pues es la conciencia de que detrás de toda narrativa hay una idea o hay ideas. Entonces de ahí pues el hecho de enlazarlas siempre con narrativas e ideas. Entonces, pues nosotros ya teníamos ciertas experiencias al respecto en el tema de las narrativas, que bueno, en principio por idea mayor hay que pensar la narrativa desde luego a partir de los estudios literarios, es decir, del cuento y la novela fundamentalmente, de los géneros prosaicos. Y como saben, pues a veces se ha dicho que es más antiguo, si el cuento o el hombre, en qué momento nace, perdón, en qué momento nace la cultura, en qué momento nace la humanidad como tal y en qué momento nacen los cuentos y la narrativa. Parece que pues van unidos, ¿no? El hombre se hace hombre o humano en la medida en que cuenta las cosas, en la medida en que tiene un relato. Entonces, a lo largo de por lo menos de los 2000 años o más que llevamos de cultura letrada o escrita, pues la narrativa ha cumplido un papel esencial. Y no hace distinción, como ustedes podrán observarlo a profundidad, entre la ficción y la no ficción. Cuando hablamos de narrativas, nos estamos también refiriendo a las crónicas, nos estamos refiriendo también a los testimonios
Y eso es un rasgo que también pues recogimos muy bien y lo hemos estado desarrollando con los estudiantes, que ya incluso algunos se han titulado con crónicas, ¿no? Es decir, con narrativa non-fiction, como sería la terminología en inglés. Por cierto, que si ustedes van a una librería en los Estados Unidos encuentran esa diferencia, ¿no? Libros de ficción y no ficción. Últimamente pues también se ha visto aquí esa diferenciación. Pero en cualquier caso, lo que une a esa literatura de ficción y no ficción es la narrativa. Entonces, como ven, es un campo bastante amplio y que, claro, en cualquiera de los dos casos, sea ficción o no ficción, pues requiere de ciertas técnicas. Y alrededor de las técnicas, pues casi que todo el siglo XX, desde la teoría literaria, se la pasó teorizando, valga la redundancia, alrededor de las técnicas narrativas. Y entonces ustedes encontrarán en los teóricos de la narrativa, Genet, Todorov, que son sobre todo los de la escuela estructuralista, pues cantidad de teorías y de tratados alrededor de las técnicas literarias, ¿no? Narrador diegético, extradiegético, narrativa en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, cosas que, pues, si alguna vez incluso quienes no hayan estudiado letras seguramente vieron en la prepa, o que seguramente han tratado incluso en talleres de cine, porque dicho sea de paso, y aquí vamos ampliando también la idea de narrativa, pues también el cine y los documentales son narrativa, ¿no? Es decir, funcionan con la misma estructura de una novela o de un relato, de ficción o no ficción, de una crónica, porque como saben, pues también todo el material audiovisual tiene una base textual. De ahí mi insistencia en que no podemos zafarnos tan rápido de la escritura y gratuitamente, pues, decir que vamos a valorar la oralidad tal cual. Ya no vivimos, ya no es posible la oralidad en el sentido desnudo de la palabra. Lo que en realidad en lo que vivimos es en una oralidad secundaria. Bien, dicho esto, entonces, no es por ese lado, por el lado teórico estructuralista, por el que nos hemos inclinado, porque como he dicho, eso saturó la academia y terminó en el fondo, según nuestro diagnóstico, por hacer bastante daño en generaciones de estudiantes que pues por narrativa o por novela entendían ante todo la cuestión estructuralista. Entonces nos dimos por explorar otros sentidos en la idea de narrativa y precisamente dimos pues con la noción de ideas. Y aquí con la noción de ideas también conviene una pequeña introducción. ¿Qué es la idea? ¿No? Quizás aquí y podríamos conectarlo con un poco lo que ha dicho o lo que nos estuvo platicando Alma, porque resulta que la idea en griego es también imagen, ¿no? Entonces, las ideas y las imágenes van de la mano. La cultura visual, los estudios visuales, detrás de toda imagen, detrás de toda arquitectura, hay una idea. Si ustedes quieren comprender a plenitud la arquitectura colonial de Puebla, no vamos a ser capaces de entender de qué va si no nos sumergimos, si no nos zambullimos en la época novohispana y en la filosofía y en las ideas que compartía aquella gente del siglo XVII, XVIII. Pensemos nomás en Sor Juana, y entonces esas ideas a su vez se van a ver reflejadas en una arquitectura, ¿no? Entonces la historia de las ideas es sumamente interesante porque, como insisto, idea en griego es también imagen. Y desde luego, por ideas, hay que entender no solamente este sentido, pues, si se quiere, estético, ¿no? Pero que, vamos, es importantísimo. De hecho, la disciplina de la historia de las ideas nace inicialmente bajo el marbete de historia de las ideas estéticas, porque la estética en sentido amplio abarca, pues, todo lo sensible. Y lo sensible, pues, está sumamente conectado también con lo racional. No se pueden diferenciar una y otra cosa. Entonces, cuando unimos narrativas e ideas, estamos suponiendo, como ven, un amplio campo que no solamente se va a limitar a lo escrito, sino también a lo visual
e incluso a lo auditivo. Es interesantísimo también hacer historia de las ideas musicales, historia de la música. Y entonces cuando tú planteas, y aquí viene también la cuestión de encajar todo esto alrededor de lo histórico, pues todas las cosas se hacen mucho más interesantes. Lo que quiero decir es que si tú quieres comprender algo, hay que comprenderlo históricamente. Es decir, supongamos que en nuestra investigación quisiéramos entender, por decir algo, lo barroco, ¿no? El Museo Barroco de Puebla. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es, bueno, ¿dónde está el origen de esa palabra barroco? ¿De dónde viene? Y así con todo. Porque al tú historiar un problema, justamente lo que vas a hacer y en lo que vas a basar esta cuestión de narrativas ideas, en realidad es en una suerte de historia de los problemas. Entonces, ya para ir después de esta introducción y ante todo recapitulando o enfatizando la idea de que detrás de narrativas, ideas, en realidad lo que hay o lo que queremos significar con ello es una historia de los problemas, pues entonces encaja con el sujeto principal de nuestra investigación, que es Hispanoamérica, ¿no? Entonces, Hispanoamérica también lo podemos llamar Latinoamérica, Indoamérica, como quieran, pues es una entidad que no necesariamente es política. Como ven, nosotros por lo menos tenemos alrededor de 20 países díscolos, cada uno por su lado, con crisis tremendas, pero curiosamente compartimos en la mayoría de los casos un mismo idioma. Escribimos por lo menos un mismo idioma y que incluso lo compartimos con otro país que está en otro continente y que se llama España. Y que esa conexión, pues a su vez, inevitablemente nos conecta con el mundo clásico y con el mundo grecolatino y con la idea de Occidente. Entonces, ahí es donde se empiezan a problematizar las cosas, con lo cual pues esta idea de Hispanoamérica, narrativas e ideas, pues también nos saca de una Inquisición que hizo mucho daño durante el siglo XX y que todavía en ciertos sectores lo sigue haciendo, y es el nacionalismo. Porque el nacionalismo te exige nomás pensar los problemas en tu ámbito estrictamente republicano o nacional, cuando ves que estás hablando una lengua que comparte pues 500 millones de personas, estás hablando una lengua que tiene más de 1000 años de historia y que tiene raíces con el griego, entonces los problemas se vuelven más amplios, se problematizan más las cosas y desde luego las soluciones también se vuelven pues mucho más amplias, ¿no? Ahora bien, hay muchos problemas que no tienen solución sino historia, y entre ellos pues sin duda el tema de Hispanoamérica es uno de ellos. No vamos a encontrar soluciones, pero sí vamos a historiar los problemas. Y al tú ya historiar un problema, pues empiezas a plantear posibles soluciones. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Que, por cierto, pues en nuestro grupo de investigación Pensar Hispanoamérica, pues lo hemos cerrado, concluido el año pasado, y empiezo, si quieren, de adelante para atrás. Entonces, durante el 2021 desarrollamos varias conferencias, varias mesas redondas, y una de ellas fue, por ejemplo, la de literatura y viajes. Entonces tenemos varios estudiantes que han desarrollado tesis ya o que las están desarrollando alrededor de la literatura de viajes, viajes por Hispanoamérica, en esta idea de que también, pues, ante todo, lo más narrativo del mundo es el viaje. Si tú quieres contar lo que has hecho hoy, pues estás haciendo una narrativa. Me levanté a las 5 de la mañana, me bañé, desayuné, caminé hasta la universidad, etc. Y claro, donde se hace mucho más evidente ese aspecto narrativo es en los viajes. Entonces, en los viajes es donde aparece con más claridad lo narrativo y, desde luego, ahí en el fondo y latiendo las ideas. Entonces tuvimos muy buenos invitados, por ejemplo, entre ellos Federico Guzmán, que es un referente en el tema. Insisto, hay una estudiante de origen cubano que está estudiando con nosotros
Lourdes, que trabaja escritoras viajeras cubanas en México. Entonces ella, pues, incluso se siente ya parte de su propio estudio, con lo cual, pues, ahí se hace más evidente que pues, a veces tú te puedes meter en el mismo cuadro que estás pintando en calidad de investigador. Es decir, el sujeto investigador no necesariamente tiene que cumplir ese requisito de la aparente imparcialidad y objetividad, sino que y la mayoría de las veces está inmerso en el cuadro que pinta. Entonces eso quedó muy en claro con narrativas y viajes, con la narrativa de viajes. Siguiendo para atrás, hacia mediados del 2021, pues uno de los proyectos, en este caso ya pues personal, es decir, llevado a cabo por mí, pues recibí un premio en España que a raíz, bueno, tiene que ver sin duda pues con el apoyo recibido, aunque no es necesariamente sobre narrativa, sino sobre crítica literaria. Pero claro, la crítica, el hecho de tú criticar también es oponerte, si se quiere, a una narrativa o desnudar una narrativa. Eso es la crítica, ¿no? Justamente estás envuelto, digamos, estás sobre el lomo de un caballo que anda a mucha velocidad y de un momento le exiges parar. Oye, dime, ¿cuál es tu secreto para correr tanto? ¿De qué va esto? ¿Hacia dónde vamos? De eso se trata la crítica y entonces insisto en que de alguna manera también pues hace parte de este proyecto de pensar Hispanoamérica, narrativas e ideas y entonces bueno pues nos dio mucho gusto que nuestro trabajo fuera premiado en España a mediados de 2021. Claro, la pandemia es que pues, nos sometió también a pues, la virtualidad y ese mismo hecho en sí mismo es una narrativa. Es decir, más que hubo muchas reflexiones pues alrededor de la pandemia e incluso aquí en esta semana de investigación ha habido conferencias que tal cual se titulan Investigar durante la pandemia y tal. Pero nosotros quisimos esta vez hacer un esfuerzo y decir, bueno, en realidad lo de la pandemia es que está acompañada de un gran proceso de virtualización de la sociedad, porque como sabemos, no hubiera sido posible y no nos hubiéramos ido todos a la casa de no haber existido estos medios técnicos que hacen posible la virtualidad. Y entonces a partir de ahí empezamos a reflexionar muchísimo sobre la narrativa de los medios, sobre la narrativa de la tecnología, de los medios técnicos y en especial de los medios digitales. Y es de celebrar que justamente ayer, porque insisto que las cosas no nacen de la noche a la mañana, justamente ayer, a raíz de estas reflexiones que habíamos estado haciendo, nació oficialmente el Seminario de Arqueología de los Medios. Miren ustedes la palabra arqueología. Arqueología viene de archivo, es decir, supone un material, una cultura material, en este caso textual, que es el archivo, pero que también puede ser visual, que son la cerámica, que también puede ser auditivo, que pueden ser los ruidos, y nos unimos con la maestría en comunicación para las dos, maestría en literatura aplicada y maestría en comunicación y cambio social, lanzar a la luz este seminario de arqueología de los medios. Pero insisto, si bien nació ayer, pues oficialmente se fue cuajando y cocinando en esta época de la pandemia y basados en esta idea que ya pues expliqué ampliamente de narrativas e ideas. Antes de la pandemia habíamos también conseguido la publicación en 2019 de justamente uno de los clásicos hispanoamericanos que estructura las ideas y desde luego también la narrativa desde el siglo XIX, es decir, desde la conformación de los estados nacionales. E hicimos un libro que también se publicó en España que se llama Andrés Bello, Ensayos de Filología y Filosofía, y una de las cosas que planteamos ahí es que una de las principales narrativas que funda el origen, valga la redundancia, de los países hispanoamericanos es la capacidad de someter la realidad a la codificación, es decir, a las leyes. Si ustedes ven cuál fue el tránsito, por ejemplo, aquí nomás en la Nueva España, que ya es bastante amplio, entre la colonia
y la república en realidad no es otra cosa sino la racionalización, la codificación de las costumbres en un texto, es decir, en una constitución. Y ese cambio es, desde luego, Profesor, una un disculpa, nada aspecto. más para notificarle que ya estamos sobre tiempo. Sí, gracias. Qué bueno, Sofi, muchas gracias, porque ya con eso voy cerrando. Y pues básicamente, aunque se me escaparán desde luego otros grandes, grandes colaboraciones de amigos, colegas y desde luego investigaciones llevadas a cabo por estudiantes, son básicamente pues lo que hemos conseguido en estos años de este proyecto, Pensar Hispanoamérica, y que ahora pues lo hemos redefinido a la luz de dos seminarios. Uno, Arqueología de los Medios, que ya pues ya saben de qué va, y el otro que va a nacer oficialmente mañana, que se llama Seminario de Crítica y Comentario de Textos. Si checan nuestras páginas de Facebook, pues podrán ver ahí de qué se trata y lo mucho y transdisciplinar que ello abarca, ¿no? Y desde luego que todos estos proyectos pues encajan con otros nombres si se quiere, pero encajan en la demanda pues que la universidad quiere hacer en función de inscribirse en los proyectos del CONACYT, ¿no? Es decir, ante todo pues esto tiene que ver con el bienestar y la responsabilidad van de la mano y una característica del bienestar es la lectura bien hecha, ¿no? La interculturalidad y la inclusión y la sustentabilidad y cuidado de la casa común y el conocimiento de frontera, en especial este último conocimiento de frontera, pues es el que más se maneja en esta idea de arqueología de los medios y seminario de crítica y comentario de textos. Y desde luego, pues es lo que básicamente hicimos durante la investigación de Pensar Hispanoamérica, narrativas e ideas, no es otra cosa sino conocimiento de frontera. Porque claro, imagínense, son 20 países, imagínense la frontera que eso significa, ¿no? El conocimiento de frontera que eso significa. Bien, pues no quisiera yo extenderme sobre el tiempo, Sofi. Muchas gracias por escucharme y moderar esta mesa y nuevamente gracias a los que nos escucharon. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante lo que nos comenta sobre los proyectos que se están realizando alrededor de la narrativa. Y pues a continuación, la doctora María del Sol Romano nos presenta algunas reflexiones relativas a la dignidad humana y el arraigo. El espacio es suyo, doctora. Muchas gracias, Sofi. Creo que todavía no se ve mi cámara, ¿verdad? No, todavía no se ve. A ver, un momento. Voy a intentar otra vez y si no, pues lo dejo así. Sí, claro. ¿Me escuchas bien? Sí, sí se escucha. Aún no podemos verla, pero sí la escuchamos. Si no, es que me parece todo negro. Ah, ok. Bueno, si no, igual y comienzo, ¿verdad? Aunque no tenga la cámara, y ya igual cuando esté hablando, Sí, pues, sin se problema. activa sola. Creo que ya se activó. Ah, ya, sí. Sí, perfecto. Entonces, bueno, antes que nada quisiera comenzar expresando a cada uno de ustedes mi agradecimiento por su presencia, especialmente a quienes forman parte de esta mesa, a la maestra Alma Elena Cardoso, al doctor Sebastián Pineda y al doctor César Pineda. Un especial agradecimiento a nuestra querida Sofi Baizábal por moderar esta mesa. Deseo también agradecer a la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Ibero Puebla, especialmente al doctor Óscar Soto y a la maestra Jessica Utrera, por su invitación y por hacer posible la realización de esta Semana de la Investigación 2022. Lo que me motivó a formular el proyecto Algunas reflexiones relativas a la dignidad humana y el arraigo es que tanto en México como en el mundo existen situaciones que provocan el desarraigo de los seres humanos, debido, entre otras cosas, a la falta de reconocimiento de su dignidad. En primer lugar, sería preciso determinar qué significa el término desarraigo, para luego precisar en qué consistiría una reflexión sobre el arraigo. Por ello, me gustaría subrayar que una de mis fuentes de inspiración es el análisis que hace al respecto la filósofa francesa Simone Weil, una pensadora por la que, como algunos de ustedes lo saben, siento una gran admiración por la increíble coherencia que siempre manifestó entre su pensamiento y vida. En su manuscrito inacabado que titula Preludio a una declaración de deberes hacia el ser humano, publicado póstumamente por Albert Camus
con el nombre en francés de l'enracinement, Weil analiza diversos tipos de desarraigo que pueden ocurrir en un país, como el obrero, el campesino y el geográfico. El desarraigo tiene entre sus causas la decadencia de la enseñanza, el poder del dinero y el dominio económico, que a sus ojos pueden imponer una influencia extraña hasta el punto de llegar a provocar la enfermedad del desarraigo. Incluso, las relaciones sociales en el interior de un mismo país pueden ser factores de desarraigo muy peligrosos. De ahí que planos como el social, económico, político, educativo e institucional pueden provocar el desarraigo de las personas y generar en quien lo padece un sentimiento de exilio, que conduce a la pérdida de la conciencia de las propias raíces y a la pérdida del sentido de pertenencia a la propia tierra, a un medio vital. De acuerdo con esto, Weil plantea una serie de necesidades del alma que son vitales para la persona. Entre ellas están, por ejemplo, la libertad y la igualdad. Pero una necesidad que es primordial para el alma humana es la del arraigo o enracinement. En palabras de Weil, a quien cito, el arraigo es quizá la necesidad más importante y más desconocida del alma humana. Es una de las más difíciles de definir. Un ser humano tiene una raíz por su participación real, activa y natural en la existencia de una colectividad que conserva vivos ciertos tesoros del pasado y ciertos presentimientos del futuro. Participación natural, es decir, producida automáticamente por el lugar, el nacimiento, la profesión, el entorno. Cada ser humano necesita tener múltiples raíces, necesita recibir la casi totalidad de su vida moral, intelectual, espiritual, a través de los medios de los que forma naturalmente parte. Fin de cita. Me parece que esta necesidad del alma, de la que habla Weil, no nos es extraña. Todos nosotros experimentamos esa necesidad de pertenencia y de no sentirnos desplazados del medio en el que vivimos. Pero hay que señalar que el término enracinement no considera únicamente nuestra necesidad de arraigo desde un punto de vista material. El término implica un vínculo entre lo temporal y espiritual y, principalmente, tiene un carácter universal, ya que se trata de una necesidad presente en todos los seres humanos sin distinción. Por ello, es tan importante pensar en las condiciones para que una comunidad favorezca el arraigo de todos los que formamos parte de ella, sin excepción. Todos necesitamos de una comunidad que sea una fuente de alimento, tanto a nivel material como espiritual, y en el que se reconozca la dignidad de cada persona que la integra. En este sentido, retomo la reflexión de Weil que, justamente, piensa en una sociedad que es positiva. Se trata de la ciudad, o en francés, cité, y representa la entidad orgánica y relativamente pequeña a la que el individuo puede adherir y con la que puede sentir un vínculo afectivo profundo. En ella, cada individuo tiene un nombre, un rostro y experimenta un sentimiento de pertenencia. Por el contrario, la sociedad, en su sentido negativo, es lo que la autora denomina lo social, que es una masa anónima que absorbe por completo la individualidad de cada persona y la deja en el silencio. Es, en sentido platónico, el gran animal que está por encima de los individuos que constituyen la colectividad y se alimenta de ellos en vez de alimentarlos. Se vuelve un fin en sí, está divinizado como fuente de todo bien, en vez de ser un medio, un mediador. Una verdadera sociedad, la cité, tiene que ser, siguiendo a Weil, un medio humano del que no se tiene conciencia más que del aire que se respira, un contacto con la naturaleza, con el pasado, con la tradición, es un metaxu o intermediario. De la misma manera que la autora, me parece que sería importante encontrar un método por el que podamos transformar la realidad a través de nuestras acciones y construir juntos una comunidad más humana, más plural y fraterna, que sea una fuente de alimento espiritual de los individuos. Es indispensable pensar en una sociedad, evidentemente desde su sentido positivo, en la que puedan satisfacerse las necesidades del alma y del cuerpo, y que constituya un vínculo, un metaxu, entre lo espiritual y lo terrenal. Se trata de una sociedad, o cité, que además de orientarnos hacia la contemplación de la belleza, sea el lugar de arraigo, de reconciliación, de unión y fraternidad entre los seres humanos. Lo dicho hasta ahora es precisamente el fundamento e inspiración de mi investigación, el reflexionar sobre las condiciones que hacen que una comunidad constituya un vínculo entre lo terrenal y espiritual, y en la que se reconozca la dignidad de todo ser humano.
Como se trata de un tema muy amplio que podría conducir a diferentes líneas de investigación, he centrado mi atención en aquellas personas que son invisibles y anónimas para la sociedad, que padecen una desdicha extrema, una desdicha que proviene del ámbito social y que, además de provocar el rechazo de la sociedad, produce la pérdida de la conciencia de la propia dignidad, así como del sentido de pertenencia a un grupo social. La desdicha genera un sentimiento de desprecio hacia sí mismo, aparta del mundo, impide crecer en la vida social, oprime, ahoga y desarraiga. Este es el caso, por ejemplo, de quienes sufren los terribles efectos de la opresión social y la barbarie, que están sometidos al silencio y al anonimato, como si se tratara de seres inexistentes. Frente a estos males, derivados de lo social, he considerado conceptos que se contraponen a ellos. Por una parte, el reconocimiento de la existencia y dignidad de quienes sufren la extrema desdicha podría darse a través del vínculo entre la atención y la acción. Y, por otra, la resistencia a la barbarie podría conseguirse mediante la compasión y la acción no violenta. Después de estas consideraciones, me gustaría agregar que el impacto que espero conseguir a través de este proyecto es desarrollar y fortalecer el tema de investigación a nivel nacional e internacional, invitando a estudiantes y colegas nacionales y extranjeros a reflexionar sobre estas cuestiones. Asimismo, me interesaría propiciar la generación de futuros proyectos e investigaciones que contribuyan de manera positiva a la sociedad, favorecer la reflexión sobre diversas problemáticas sociales, promover la búsqueda de la verdad y la justicia y, esencialmente, suscitar un compromiso personal y social. Por otra parte, este proyecto incluye una serie de actividades a realizar de 2020 a 2022, entre las que destacan la investigación, la docencia, la escritura y la movilidad internacional, lo que indica que su alcance no es solamente institucional, sino también internacional. Por ello, una parte importante del proyecto contempla, cuando evidentemente las circunstancias y la pandemia lo permitan, hacer de manera presencial en distintas universidades europeas breves estancias de investigación, así como presentar ponencias y conferencias. En cuanto a los productos de investigación, he propuesto 2 artículos científicos que ya han sido publicados en revistas indexadas. También debo señalar que, como la investigación planteada en este proyecto está conectada con mi propia línea de investigación, esta ha seguido progresando a través de otras publicaciones, presentación de conferencias y ponencias en coloquios y congresos internacionales organizados en la Ibero Puebla y en universidades europeas, por ejemplo, en España, en Croacia y en Polonia. Por último, me gustaría terminar mi presentación destacando que, cuando logre completar mi proyecto de investigación, no supondrá que he encontrado una respuesta definitiva a los problemas planteados. Todavía hay caminos por explorar y reflexionar de manera individual y en comunidad. Esto confirma, a la vez, el interés que tiene todo trabajo de investigación, en que anima a nuestro pensamiento a no detenerse. Es decir, lo invita a progresar y a permanecer siempre abierto, a formular y recorrer nuevas vías de investigación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Me parece muy valiosa la investigación que nos presenta y sobre todo creo que, bueno, en este momento que estamos viviendo, bueno, es muy pertinente, ¿no? Que se hable sobre este tema. Entonces, muchísimas gracias. Nuevamente les comento que pueden ir, bueno, pensando en preguntas o comentarios y si quieren también pueden irlos colocando en el chat y próximamente se les dará lectura. Y bueno, finalmente, el doctor César Alberto Pineda Saldaña nos presenta la investigación Cosmografía ontológica hacia una heurística filosófica multidisciplinaria. Adelante, doctor, el espacio es suyo. ¿Qué tal? Muchas gracias, Sofía. Bueno, si les parece bien, voy compartiendo pantalla. También les pido que por ahí, si en algún momento la red me traiciona un poquito o algo así, me lo hagan saber, si no me escucharon o algo para regresarme a algún punto. Bueno, entonces les voy compartiendo y mientras cargo la pantalla también aprovecho para saludarles. Es un gusto ver a varias caras conocidas aquí. Agradezco también pues a la DIP el apoyo a la investigación que hemos recibido, y pues gracias a lo cual pues esto se puede echar adelante, ¿no?
Y bueno, para no gastarme demasiado mi tiempo, voy comenzando. Eh, pues de lo que se trata es compartirles el sentido de este proyecto de investigación cuyo título ya ha leído precisamente Sofía. Se llama Cosmografía ontológica hacia una heurística filosófica multidisciplinaria. Un nombre un tanto puede sonar un poquito pretencioso, abstracto, pero ya les iré compartiendo un poquito a qué se refiere. Podría comenzar con el subtítulo del proyecto, hacia una heurística filosófica multidisciplinaria. El objetivo de este proyecto es construir una serie de criterios conceptuales que yo no denominaría ni teóricos ni metodológicos. No se trata de construir una teoría, tampoco una metodología, sino criterios heurísticos, es decir, criterios que nos permitan establecer un puente, un diálogo entre teorías y conceptualizaciones filosóficas, sí, pero estableciendo un diálogo con saberes que provienen de otras disciplinas, ¿no? De allí este adjetivo multidisciplinaria, hacia una heurística filosófica multidisciplinaria. Esto considerando el entorno de fragmentación del saber, de hiperespecialización que hemos visto en las últimas en las últimas fechas en general en toda la producción del saber occidental, ¿no? Es un poquito ir a contracorriente de esta fragmentación del saber. Y bueno, y el título, Cosmografía ontológica, se refiere pues a la propuesta, ya la propuesta heurística que se está planteando en general en el proyecto. Ya enseguida les platicaré también un poquito sobre el sentido de este nombre. Quisiera hablar rápidamente de tres aspectos en los que consideramos que hay una relevancia o en lo que puede contribuir este proyecto. En primer lugar, se trata de una pertinencia que consideramos que existe para la filosofía, porque ustedes seguramente también lo sabrán, en últimas fechas, en últimas décadas, la filosofía y en general las humanidades están en una especie de crisis de legitimidad en la cual parece que están alejadas de los problemas concretos, cotidianos de la sociedad. Entonces, un poco de lo que se trata es también de construir criterios para romper un poquito con esa idea, ¿no? Otro aspecto que queremos lograr es entablar un diálogo con distintos saberes, porque consideramos que de entrada la filosofía ha tenido siempre una vocación integradora del saber. Los filósofos, los pensadores, grandes pensadores y pensadoras, se han caracterizado precisamente por ver el mundo de manera no fragmentada, sino pues, de manera holística, global, comprensiva, ¿no? Y finalmente, un reto específico es mostrar también la pertinencia no solo de la filosofía, sino específicamente de dos áreas o ramas de la filosofía, que si de por sí la filosofía se ha considerado como algo pues abstracto, alejado de la realidad, con mayor razón áreas como la ontología y la metafísica, que se ven así como pues la cúspide de la abstracción que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces, justamente de lo que se trata es de mostrar cómo también desde la ontología y la metafísica se pueden construir criterios teóricos, conceptuales, heurísticos, para interpretar problemas muy puntuales de la realidad humana y pues eventualmente a partir de esos diagnósticos contribuir a una posible mejora, ¿no? de nuestra realidad. Bueno, entonces paso a lo siguiente. Esto tiene que ver con algunas consideraciones históricas y epistemológicas, ¿no? Partimos en general de la idea de que la modernidad, todo este gran periodo histórico que arranca en el siglo XV, XVI, se ha caracterizado por un proyecto
digamos, de representación y de disponibilidad de la naturaleza, ¿no? No voy a entrar en muchos detalles. Esto es algo que ya se ha trabajado a partir de la obra de autores como Bacon, como René Descartes, como John Locke. Son pensadores que de un modo u otro van construyendo la epistemología de la modernidad, y a pesar de sus diferencias y matices muy diferentes que pueden llegar a tener, el rasgo que sí tienen en común pues es esta tendencia a una división de saberes, de disciplinas, algo que está muy claro en el método, en el discurso del método de René Descartes. Y el trasfondo de esto, y el mismo Descartes pues no tiene empacho en decirlo, es lograr una mayor representabilidad de la naturaleza para lograr pues un dominio más exitoso, una manipulación más exitosa de esa naturaleza, ¿no? Con otros criterios, Locke dice algo similar. Locke, de hecho, es partidario, así como Bacon, digamos, de dividir los saberes especulativos de los saberes que tienen una utilidad directa, ¿no? Bacon es el primero en establecer esta división. Lo que sea especulativo, pues está muy bien, pero vamos a hacerlo a un lado para concentrarnos en los saberes que tienen un cierto perfil utilitario, ¿no? Bueno, entonces, en general, esta es una tesis de inicio, ¿no? Que el saber de la modernidad se ha constituido en esta fragmentación del saber. Y entonces, pues aquí este proyecto ha construido una tesis que podríamos resumir en este punto. La máxima representabilidad de la naturaleza, de los fenómenos naturales, dependió directamente de la fragmentación del saber. Pero aquí viene una siguiente tesis. La fragmentación del saber se tradujo en una fragmentación de la realidad. Explico brevemente este punto. Esta idea, que es en realidad solamente un planteamiento epistemológico y metodológico en Descartes, originalmente no tiene la intención de ser un planteamiento ontológico. Es decir, Descartes dice, vamos a fragmentar la realidad para estudiarla mejor, no porque esté fragmentada en sí. Sin embargo, el desarrollo histórico de la modernidad llevó a lo que podríamos denominar una ontologización de estas premisas epistemológicas. Algo que sobre todo pone, por ejemplo, Heidegger muy de manifiesto en textos como La época de la imagen del mundo, en la cual sostiene, entre otras cosas, que este proyecto de una naturaleza representativa, fragmentada, se convierte ya en una tesis ontológica fuerte, es decir, el mundo es representación y el mundo se convierte en algo fragmentado, ¿no? Ahora bien, una tercera tesis que parte de todo esto, y es aquí donde se asoman las consecuencias humanas y sociales de toda esta fragmentación del saber, es que fenómenos como el nihilismo, con profundas implicaciones ético-políticas, precisamente se enraizan en esta fragmentación del saber. ¿A qué me refiero? Por supuesto que el nihilismo es un fenómeno complejo, complejísimo, pero partimos de la idea de que, partiendo de Nietzsche, el nihilismo es una concepción o una lectura del mundo como carente de sentido. ¿Ajá? Pero sentido, a su vez, es esta capacidad o posibilidad de establecer relaciones significativas entre las cosas, ¿no? Es decir, es la capacidad de vincular lo que yo estoy haciendo con el mundo que me rodea, con mis conciudadanos, pues en general con la sociedad, a veces incluso con un ámbito trascendental, ¿no? Entonces, un poquito acá la hipótesis es que cuando en el mundo contemporáneo no somos capaces de vincular
significativamente estos distintos ámbitos de la realidad, surgen experiencias como las del nihilismo, ¿no? Con diversas consecuencias humanas que pues no da tiempo de mencionar acá. Entonces, este es como el panorama epistemológico, histórico, del cual parte todo esto. Entonces, a partir de todo este diagnóstico, lo que queremos hacer, en lo que consistió, digamos, el primer año del proyecto, porque cabe decir que es un proyecto que ahorita está justo a la mitad, es un proyecto de 2 años. Lo que buscó hacer en el primer año es la construcción pues de estos criterios heurísticos, de los cuales les voy a hablar justo ahora, para que en este segundo año de 2022 podamos pasar a una especie de fase de aplicación. Es decir, esos criterios heurísticos, aplicarlos en proyectos de investigación concretos que partan de problemas de investigación muy puntuales y concretos, ¿no? Allí es donde, por cierto, estamos ya incorporando el trabajo de varios alumnos de licenciatura, no solamente de literatura y filosofía, aunque claro, la mayoría provienen de literatura y filosofía, pero también estamos trabajando con algunos alumnos y alumnas de procesos educativos, de derecho, de arte, para que a partir de su trabajo de ACE, ellos puedan un poquito nutrirse de esta perspectiva heurística para robustecer su marco interpretativo, ¿no? Entonces, la idea es que a partir de estas propuestas, ellos, en sus respectivos trabajos de ACE, algunos están en ACE2, algunos ya están en ACE3, pues puedan aplicarlo un poquito a sus respectivos temas de investigación. Entonces, bueno, en los 5 minutitos que me restan de la exposición, les voy a hablar a grandes rasgos pues, de la propuesta, ¿no? La propuesta heurística que aquí se plantea. Primero que nada, creo que es importante señalar, aunque aquí no va a dar tiempo de entrar en detalle, que la propuesta parte de un balance que se hace con algunos paradigmas que a lo largo del siglo XX han tratado un poco de remediar esta fragmentación del saber. Por ejemplo, está la cibernética, la teoría general de sistemas y la complejidad, ¿no? No voy a entrar ahorita en detalle porque no da tiempo, pero podemos sacar la conclusión o el balance general al que hemos llegado, es que la singularidad de los diversos estratos fenoménicos, es decir, me refiero, por ejemplo, por hablar de la mayor división que existe, epistemológicamente hablando, entre los fenómenos humanos y los fenómenos naturales, por ejemplo, lo que lleva a la famosa división entre ciencias humanas o del espíritu y las ciencias de la naturaleza, esa singularidad, que de hecho fue un logro de la epistemología moderna, reconocer que lo humano no es reductible a las leyes de la naturaleza, pero viceversa, que la naturaleza no sigue criterios humanos, ese fue un logro de la modernidad. Esa singularidad no se ha podido mantener en el diálogo que han propuesto algunos enfoques como estos: cibernética, teoría general de sistemas y complejidad. Es decir, hay una tendencia a homologar todos esos estratos fenoménicos, pero de manera que no se reconoce la singularidad de cada uno de ellos. Entonces, de aquí viene la necesidad de establecer un criterio que podríamos denominar analogable, es decir, un criterio analógico que permita poner a dialogar los distintos ámbitos fenoménicos de esas ciencias, pero reconociendo su singularidad, ¿no? Y entonces, ya para ir concluyendo, justamente la propuesta que acá se hace es que el concepto o la idea de mundo, que es un término sumamente polisemántico, es un concepto que permite jugar precisamente con la manera en la que los diversos fenómenos de la naturaleza, de la sociedad, de la humanidad, etcétera, etcétera, participan de un modo u otro de una relación con el mundo. Entonces, lo que propone este modelo heurístico es una construcción
una idea de mundo a partir de 4 manifestaciones de mundo precisamente, lo que acá denominamos mundo praxis, mundo hermenéutico, mundo natural y mundo en sí. Un poquito la idea es que todos los fenómenos, sean naturales, biológicos, sociales, psicológicos, etcétera, etcétera, se sitúan en cada uno, de manera diversa, por supuesto, en cada uno de estos niveles de mundo. Entonces, lo que pretende hacer la cosmografía es una especie de mapeo de cómo los fenómenos se van ubicando en algunos de estos ámbitos, ¿no? En alguna de estas 4 manifestaciones de mundo, para a partir de ello, pues lograr hacer pues un diagnóstico amplio de estos fenómenos. No sé, por poner un ejemplo, y quizá ya con eso cierro mi exposición, se trataría de ubicar, por ejemplo, en qué medida, por ejemplo, los feminicidios, que es un fenómeno social y humano muy, muy puntual y concreto, se sitúa frente a una problemática del mundo praxis contemporáneo. Es decir, frente a ciertas costumbres, ciertas leyes y ciertos comportamientos tipificados. Pero como también implica una cierta concepción del mundo hermenéutico, es decir, sistemas de valores, eh, precomprensiones tácitas que los individuos tienen del mundo, pero a su vez implica también variables de lo que acá denominamos mundo natural, es decir, variables físicas, biológicas, algo que estudiaría la ciencia, pero finalmente también implicaría ya de manera, digamos, profunda, una peculiar concepción del mundo como mundo en su conjunto, algo que acá denominamos mundo en sí. Entonces, en realidad, todo fenómeno implica un juego complejo entre todas estas dimensiones, y lo que buscaría la cosmografía justamente es diagnosticar esa serie de participaciones del fenómeno en los distintos despliegues del mundo, para que a partir de las disciplinas y de los cuerpos teóricos que cada investigador tenga, porque este trabajo se está nutriendo con el trabajo de varios eh, estudiantes y profesores investigadores, pues vaya enriqueciendo un poco a partir de su perspectiva de disciplinar y de sus propios temas de estudio, este enfoque heurístico. Uh-huh. Bueno, creo que lo podría dejar hasta ahí. Ese es en general como el planteamiento de este proyecto. Y bueno, pues cedo el micrófono para que podamos dialogar un rato. Muchas gracias, doctor. Me parece muy interesante lo que plantea su investigación y cómo puede aportar pues construir nuevas formas de llevar a cabo otras investigaciones, ¿no? Entonces me parece un trabajo muy importante. Y bueno, ahora daremos paso a la ronda de comentarios y preguntas. Recuerden que pueden levantar la mano en Teams y se les dará la palabra para que abran su micrófono. Y también, si gustan, pueden colocar sus preguntas en el chat y se leerán a los ponentes. Y bueno, de igual forma les pedimos que cuando externen su comentario o pregunta, indiquen a cuál de los ponentes está dirigida o si es para todos. Entonces, bueno, vamos a esperar unos momentos a ver si alguien se anima. Tenemos una manita levantada. Sí, doctor César. Sí, bueno, pues si mientras se animan, quizás sí me gustaría un poquito preguntar si han considerando, le preguntaría rápidamente a Sebastián y a Sol, por ser, bueno, son temas un poquito afines pues a lo que estoy trabajando, ¿no? Son preguntas así como que muy generales.
no sé, primero a Sebastián sobre este concepto de narrativa, que en general coincido en que es un concepto que permite establecer un diálogo muy rico entre diversas disciplinas humanísticas, ¿no? Yo me quedé pensando, porque digo, yo soy de formación filosófica, ¿no? Entonces, pues desde ahí leo un poquito los temas. Me quedé pensando un poquito en esta idea de identidad narrativa de Paul Ricoeur. Entonces, la pregunta es súper general. No sé, Sebastián, si se han metido un poco en el proyecto de investigación a dialogar con enfoques hermenéuticos como el de Ricoeur, precisamente, y en general con la construcción de la identidad, ¿no? Que es, por supuesto, un tema multidisciplinario. No es solamente filosófico, sino también pues tiene implicaciones psicológicas, históricas, etcétera, ¿no? Que por cierto, también otra de las grandes tesis de Ricoeur es que la historia es una narrativa, ¿no? Es así, no súper general la pregunta sobre el tema de la identidad. No sé si quieran que de una vez plantee la pregunta Sol. O si quieres, te la contesto de una vez, Sí, como sí. quieras. Sí, si quieren, adelante. Vale. Pues gracias, César. Yo también te quería preguntar más adelante sobre ese tremendo ensayo de Heidegger de nuestra imagen del mundo, porque ahí también, pues, esa imagen es una narrativa, ¿verdad? En relación con tu pregunta y con lo de Ricoeur, que desde luego, pues, es digamos, como dices, es la idea de plantear la historia en general como una narrativa, en consonancia también con Hayden White y otros filósofos afines a él. En realidad, nosotros ya queremos ir un poco más allá. Entonces, con este seminario que se llama Arqueología de los Medios, nace más bien de unas nuevas teorías post-hermenéuticas, porque un poco lo dicho en mi presentación es que el estructuralismo, el postestructuralismo y ni se diga el formalismo agotaron la hermenéutica, agotaron la interpretación y en particular con el tema de la identidad que pues a mi modo de ver ha hecho mucho daño porque pues encierra o somete a que las cosas deban interpretarse en función de pues una narrativa nacional, una narrativa que esté pues privilegiando cierta u otra política, cuando en realidad ya desde una cuestión poshermenéutica, pues habría que ver las cosas determinadas por la misma tecnología, ¿no? Por los medios, en este caso, por medios no entendamos Televisa ni entendamos Fox News, sino medios técnicos. Entonces, volviendo al ensayo tan interesante que citaste de Heidegger, pues en parte esta digamos, poshermenéutica se funda en esa pregunta sobre la técnica, ¿no? Eso con eso te podría decir. Entonces sí, desde luego que entraría el tema de la identidad como parte de la narrativa, pero no nos quedaríamos ahí, ¿no? Queremos ir más a esa cuestión poshermenéutica. Sí, muchas gracias, Sebastián. Aunque digo, nada más para contribuir al diálogo, me parece que la idea de identidad de Enriquer justamente apunta a eso que estaba señalando, ¿no? Porque para Ricoeur la identidad no es este constructo acabado, monolítico, sino que está atravesado por otredad, ¿no? Que es una de las cosas más interesantes, ¿no? Entonces, no sé, pienso que habría que discutirlo, ¿no? Después con más calma, pero pienso que no se agota tan sencillamente ese concepto de hermenéutico de identidad. Eh, pero bueno, no sé, supongo. Enriquer y ahí estaría ahí estaría el enriquecimiento con la literatura, como dices tú, Enriquer, en Hayden White, que ven la historia como una narrativa. De hecho, fíjate, no sé si ubicas a nuestro compañero Jonathan Moncayo, es historiador y trabaja mucho en esta materia de literatura e historia a esos autores, a Hayden White y a Paul Ricoeur, ¿no? Pero en lo particular, pues
la verdad también pues acepto que no conozco muy bien a Paul Ricoeur y bueno, de hecho estaría súper padre que tú nos dieras una charla en este seminario de narrativas, pero ya con base en comentario de textos, en arqueología de los medios, sobre Paul Ricoeur, que tanto puede aportar todavía pues su postulado, ¿no? Sus postulados, ¿verdad? Sí, a lo mejor esa sería una pregunta interesante, como una revaloración, o sea, ¿qué tanto todavía puede decir la hermenéutica? Sí, pero bueno, es una cuestión Sí, abierta. yo creo que la hermenéutica y lo de Ricoeur, te digo, pues, digamos que cuando pienso en hermenéutica no pienso tanto en Ricoeur, sino en Gadamer, ¿no? Y lo de Gadamer sí me parece que sí se debería cuestionar muchísimo, sobre todo porque pues destruye la idea de valor, ¿no? Pero bueno, esas son otras cosas, ¿no? Sí, pues ya, ojalá luego las dialoguemos. Bueno, sí, y rápidamente, no sé si pues le planteé mi pregunta a Sol, ¿no? Igual es un poquito preguntar en cómo han dialogado con otros autores, que por supuesto es así como pedirles demasiado, ¿no? O sea, pues no es su responsabilidad, no está dentro de su planteamiento el abordarlo, pero este tratamiento del concepto de sociedad en Simone Weil me recordó un poquito a la idea de sociedad precisamente en la lectura que hace Hannah Arendt, sobre todo de la política y la ética de Aristóteles, cuando dice que el concepto, lo social se contrapone a lo político, y mientras que lo político es la apertura de la actividad y de la condición humana activa, lo social, dicho así de manera súper esquemática, es la reducción a lo necesario, ¿no? Entonces, no sé, nada más, igual la pregunta es súper general, no sé si por ahí eh, has considerado solo algún diálogo con Hannah Arendt, porque de por sí son relativamente contemporáneas las Sí. autoras, ¿no? Y quizá podría haber ahí un diálogo interesante. Nada más Sí, eso. claro que sí. Sí, muchas gracias, César. Bueno, perdonen que no pueda poner la cámara, pero no se quiere activar. Lo he intentado varias veces. Y sí, es verdad que todo este tema de lo que es el arraigo y el desarraigo también concuerda bastante con otras áreas del saber y también con otros pensadores, como tú también lo has remarcado bastante bien. Por ejemplo, un diálogo interesante que podría existir entre Simone Weil y Hannah Arendt es el concepto justamente de la filosofía del trabajo de Simone Weil. Mientras que Simone Weil, ella trata de hacer un nexo entre la necesidad y el bien en el área del trabajo, como tú lo sabes, en Hannah Arendt ella separa, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el trabajo, sobre todo el trabajo manual. Hay un desprecio en realidad al trabajo manual. Supongo que también está esa herencia griega, esa lectura tan fuerte que hace Hannah Arendt de Grecia. Y mientras que en el caso de Simone Weil, ella trata de unir. Lo interesante de Simone Weil es que ella, además de esto, de esta lectura que también va a ser del mundo griego, va a tener una lectura muy profunda de otras tradiciones, y de Oriente principalmente, y también del cristianismo. Entonces, muchos de los conceptos a los que llega ella también se los podemos deber no solamente al mundo griego, que para ella es el más admirado principalmente cuando hablamos de Platón, sobre todo porque, bueno, Aristóteles para ella no era muy querido, que digamos, y también todo lo que proviene del cristianismo, el tema de la relación, el tema de la comunidad, el tema de la fraternidad, de la caridad, ¿no? Varias cuestiones que para ella no simplemente dejarlos a un aspecto sagrado, sino que también integrarlos en lo que sería el mundo profano, ¿no?, en nuestra vida diaria, ingresar este tema, integrar ese tema que sería la religión, de cómo podemos nosotros unir al final de cuentas lo que sería la política con la mística, ¿no?, a través del vínculo religioso, pero ya en un sentido de algo no en, ¿cómo podremos decir?, oscurantista, sino en el sentido de algo que nos una, ¿no?, que nos pueda unir a nosotros con el universo, que una nuestra alma con nuestro cuerpo y que nos una entre nosotros también, ¿no?, porque se trata también de formar una comunidad de diferentes personas, de diferentes actores de la vida política y social, y a través de vínculos, ¿no?, de un establecimiento de vínculos. Entonces, sí, como tú dices muy bien, con Hannah Arendt también hay una interesante lectura, porque Hannah Arendt, ella leyó a Simone Weil además, ¿no? Otra lectura que también se me ocurre interesante sería la de Gabriel Marcel,
porque también él habla respecto, por ejemplo, a la cuestión del trabajo, habla también él sobre la cuestión de la técnica, del funcionalismo y de varias otras cuestiones que nos van a desarraigar, ¿no? Y que nos desconectan por completo y nos cortan raíces tanto desde el punto de vista, podríamos decir, espiritual como material. No, muchas gracias, Sol. Sí, muy enriquecedor para seguir abordando esas cuestiones. Sí, bien, Gracias. muchas gracias. Gracias a ti, César. Sofi, si te parece bien y me lo permites, hay un par de preguntas y comentarios en el chat, entonces los voy a leer y te regreso el uso de la voz. Del doctor Oscar Soto menciona que, bueno, interesantísimas exposiciones. Me pregunto, ¿cómo pueden dialogar estas aproximaciones a la realidad mediadas por el pensamiento filosófico, el arte y la reflexión sobre el discurso narrativa y su literacidad con otros registros disciplinares que buscan comprender la compleja realidad contemporánea? Me ha llamado particularmente la atención el abordaje desde la categoría desarraigo, que me parece puede ayudar a pensar la condición contemporánea y sus expresiones estéticas discursivas. Gracias. Y específicamente para Alma, la pregunta, ¿puedes ampliar un poco tu perspectiva de construcción de agencia de los sujetos sociales en la producción, apropiación de un relato sobre el arte y su aporte a una identidad cultural más crítica? Muchas gracias. Te regreso el uso de la voz, Sofi. Muchísimas gracias. Y bueno, si quieren, no sé quién quiera comenzar respondiendo a estas preguntas. Sí, maestra. Gracias, sí, bueno, por alusión, pero también voy a tratar de responder la primera. A ver, están muy interesantes las preguntas. Parte del, digo, no quiero entrar como en términos tampoco tan académicos, ¿no? Justo porque un poco la intención de nuestra investigación es, como dice Oscar, preguntando sobre la agencia, ¿no? O sea, es cómo podemos, pues sí, habilitar, ¿no? El uso de esto y obviamente desbordarnos, ¿no? De la investigación hacia otras formas de circulación. Ahora que leía la pregunta y que escuchaba de nuevo su lectura, sobre cómo podemos dialogar con otras disciplinas, yo lo que creo es que a donde nos gustaría llegar y también la postura que estamos tomando es precisamente la de pues, estudios culturales, que efectivamente parten de lo visual porque es, digamos, el núcleo de donde partió la investigación, pero que inevitablemente nos fue haciendo notar que necesitábamos pues desbordar, ¿no? Efectivamente, o sea, que hacer un estudio disciplinar, por ejemplo, del arte, pensando como artes visuales y además artes visuales institucionalizadas, pues nos iba a llevar a una visión muy acotada y de hecho pues semejante a ciertos documentos que ya existen y que fueron producidos, ¿no? Es decir, como hacer una historia de ciertas exposiciones, hacer una historia de ciertas narrativas de los cambios estilísticos, ¿no? En la manera de pintar, pero que definitivamente las prácticas artísticas y las prácticas culturales, las dinámicas culturales, pues están ancladas, están atravesadas por un montón de otras condiciones que están fuera, ¿no? De ello. Y desde ahí es de donde queremos como promover un relato más complejo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Particularmente en qué estamos pensando, para hablar de cosas aterrizadas, ¿no? Porque lo que nos interesa es pensar este contexto, ¿no? En Puebla, en esta pequeña región aquí entre Puebla, las Cholulas, etcétera, ¿no? Nosotros estamos tratando de reflexionar precisamente cómo ciertos proyectos económicos, ¿no? Como el plan Angelópolis, ¿no? Desató precisamente
una visión que de pronto se antojaba más internacional o que se antojaba más cosmopolita, ¿no? Y que eso pues alimentó diferentes campos de producción de la cultura, ¿no? Que va desde obviamente pues la articulación de ciertos institutos, ciertas secretarías, ¿no? A nivel local y estatal, pero también la aparición de ciertas programas en las universidades, ¿no? Que van desde licenciaturas hasta maestrías, la construcción de museos, pero eso además enclavado en una red mucho más compleja que tiene que ver pues con planeación urbanística, ¿no? Entonces vemos que hay economía, vemos que hay tecnología, vemos que hay eso, ¿no? Enclaves muy complejos desde los cuales se sostiene, ¿no? Cualquier relato, discurso, intento de relato, ¿no? Que se quieran pensar acerca de pues las prácticas culturales, las prácticas artísticas y más adentro de ellas las prácticas visuales, ¿no? Una de ellas, una situación de ahí que estamos también tratando de reconstruir es justamente dónde aparece la idea, por ejemplo, de lo contemporáneo, ¿no? Porque diferentes críticas, historiadoras que hablan del arte de los 90, pues empiezan a meter la palabra contemporáneo y bueno, tiene muchas implicaciones que además se van renovando de manera contextual, de tal modo que nosotros hoy, por ejemplo, desde la maestría en gestión cultural o desde la licenciatura en arte contemporáneo, entendemos algo por arte contemporáneo bien distinto, ¿no? De lo que se está promoviendo en estos textos. Y bueno, pues también decir que el enfoque que nosotros buscamos, pues es también el de un estudio crítico. Queremos hacer una lectura global, pero pues también pensando desde el sur, ¿no? Reconociendo también ciertas prácticas, ¿no? De dependencia hasta coloniales, ¿no? Que de pronto se reconocen en los discursos, ¿no? Que tienen que ver con arte, pero que son parte también de una situación asumida de discursos mucho más grandes, ¿no? De narrativas, de relatos mucho más grandes, lo que tiene que ver con, pues sí, como lo colonial, lo patriarcal, ¿no? Y de tal modo que esto que ya para cerrar con la pregunta específica de Oscar, justo la intención, ¿no? de promover esa agencia, ¿no? De habilitar esa agencia, es que pensamos que es muy importante poner a circular esos materiales, facilitar un acceso a ellos, pero no de manera aislada o revisados de una manera exquisita, académica, sino a ponerlos también en un contexto donde se puedan revisar sus formas de producción, sus formas de circulación, sus materialidades, para no pensar, para no caer nuevamente, digamos, como en este contexto aislado, ¿no? De las prácticas artísticas. Queremos, y por eso hablaba yo también hace un rato en la presentación, pues de pensar el arte, ¿no? En su combinación o en su forma de proyectar lo político, ¿no? En tanto agencia, no desde un discurso institucional, sino desde la apropiación, ¿no? de las personas. Y de ahí, pues, también el concepto del desarraigo, ¿no? Por supuesto que hay lecturas globales del arte contemporáneo que están descontextualizadas, ¿no? Sin que esto apele a una identidad, ¿no? Nuevamente, también hace rato que se hablaba el tema de la identidad, pues sí, o sea, yo coincido con Sebastián en que hay, sobre todo los discursos identitarios que tienen que ver con los nacionalismos, con los regionalismos, y que en la cultura, pues, a mí también me parece que han generado ciertas derivaciones ahí muy problemáticas, ¿no? Entonces, como desde ahí también ponerlo a variar. Y bueno, eso, gracias. Muchas gracias, maestra Alma. ¿Alguien más quiere contestar las preguntas que nos hace Oscar en el chat? Sí, doctora Sol. ¿Aún no la escuchamos, doctora? Perdón, gracias por decirme, se me había olvidado activar el micrófono. A ver, un momento. No hay problema. Y voy a quitar la manita para que también no se me olvide. Bien, volviendo al tema de lo que sería el arraigo y el desarraigo, es muy interesante también las preguntas que nos han hecho y también las intervenciones de mis compañeros de esta mesa.
Y algo que es interesante y en donde podríamos unir todas nuestras disciplinas es que el arraigo en realidad sería el hecho de tener múltiples raíces, ¿no? Evidentemente no se trata simplemente de una sola raíz que esté en una sola línea, sino como nosotros, cada uno de nosotros, vamos aportando nuestras propias raíces. Entonces, puede ser a través, por ejemplo, de la literatura, a través del arte, de la filosofía, y evidentemente a través de eso construir una comunidad. Eso también es algo importante de que todos realmente logremos estar arraigados. No se trata aquí de un monopolio, ¿no? De simplemente estar en una sola dirección. Vemos que el hecho de lograr que todos formemos esa comunidad es cada uno aportar desde nuestras propias disciplinas y de nuestras propias raíces aquello que tenemos, ¿no? Que eso también es algo interesante, porque es el hecho de que cada uno de nosotros pertenecemos a diferentes tipos de comunidad, evidentemente, cada uno de acuerdo con sus propios intereses, y también esto nos abre a la posibilidad de pluralidad, de que hay una pluralidad en un espacio social y también una fluidez, ¿no? Entre los medios que cada uno presenta. Entonces eso también es una manera de no absolutizar lo que sería una comunidad, de que todos tenemos que pensar de la misma manera, sino es esa apertura que siempre tenemos y que sea un centro en donde todos podemos estar unidos, ¿no? También en ese sentido. Y otra manera también de hablar de arraigo es la manera humana de cada uno de nosotros, como habitamos el tiempo, ¿no? Como estamos aquí en este momento y como nos integramos a través de la historia con otras culturas y otras civilizaciones, como también, pues como mis compañeros muy bien lo han remarcado, con aquello que es tan profundo y tan importante para nosotros, como es el tema de los mitos, de los cuentos, de las tradiciones, etcétera. Cómo todos estos tesoros del pasado pueden impregnar también nuestra propia identidad, ¿no? Y aportar y enriquecernos y realmente arraigarnos en la tierra en la que nos encontramos, ¿no? Como también podríamos decir que todos estos espacios narrativos se vuelven también una manera de relacionarnos y de volvernos una comunidad. Bueno, eso sería lo que podría agregar a esto. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más gusta contestar la pregunta? Bueno, si me permites, Sofi. Sí, adelante. La palabra, sí, el concepto de desarraigo, sobre todo, data de la estética de Hegel, que es este gran filósofo alemán, de donde parte pues varias de las ideas de la modernidad. Y Hegel está entendiendo pues que el hombre ya, el ser humano como tal, pues ya no tiene raíces, que las raíces se quedaron en el mundo vegetal y que nacemos al mundo desarraigados. Estamos completamente desarraigados, incluso el ser mismo está desarraigado. Justamente hace poco volvimos sobre ese texto de Hegel para hablar con los estudiantes de licenciatura, para hablar de la Antígona de Sófocles, esta gran tragedia que consiste precisamente en una muchacha que quiere enterrar a su hermano, pero que por las leyes del Estado, pues no lo puede hacer, ¿no? Entonces ese es precisamente el desarraigo del individuo en su aspecto familiar, en su aspecto más íntimo, en su aspecto incluso con el más allá. Entre los griegos y judíos, pues era necesario enterrar a los muertos para que no estuvieran allí a merced de los buitres y los perros. Y este Creonte, como se llamaba el gobernante de aquella época, se lo impide a Antígona, es decir, pues siente una sevicia contra el cadáver, no le basta haber matado a su hermano Polineses, sino que incluso se ceba contra él. Entonces, a partir de ahí, Hegel construye todo su concepto del desarraigo, el desarraigo del ser. Que queremos tener una identidad, pero esa identidad pues permanentemente está variando. Y finalmente, pues se puede llegar también a la conclusión, siguiendo esa estela de Hegel, de que gran parte de los estudios sociales de la sociedad, pues están también enfocados en un problema del lenguaje, es decir, los grandes problemas sociales son problemas del lenguaje. Fíjense, lo que nos une como sociedad, como comunidad, es ante todo el lenguaje, y tanto más ahora con los medios digitales, que suponen, como anunciábamos en nuestra charla pasada, una oralidad secundaria ya totalmente mediada por la escritura, porque estas máquinas, cuando yo estoy hablando aquí, estas máquinas ya ya están escribiendo lo que digo, como pueden verlo cuando uno activa así la transcripción. Entonces, lo que quiero decir es,
Por un lado, el desarraigo hay que verlo como un problema del lenguaje, como un problema trágico que viene de los griegos y que Hegel recoge ahí en su Estética. Y por el otro, que para reforzar los estudios sociales, para reforzar toda la sociología y el problema de la realidad, hay que verlo y hay que estudiarlo desde el lenguaje, como un problema incluso poético y literario. Muchas gracias, doctor Sebastián. Doctor César, no sé si quiera comentar algo más. Ah, sí, maestra Alma, adelante. Bueno, no, pero si quieren comentar los demás, porque iba yo también a hacer una réplica a esto, pero esperamos si alguien más de los ponentes quiere responder. No, adelante. Sí, yo también quisiera decir algo, pero adelante, adelante, maestra. Gracias. Bueno, es que justo ahora que Sebastián lo retoma y pensando también en lo que exponía hace un momento, quería yo también pues poner sobre la mesa esta discusión acerca de, por un lado, la crisis de la crítica, o esa alusión, ¿no?, a la crisis de la crítica contemporánea respecto, más bien en su condición de escrituralidad, ¿no? O sea, creo que ese tema es algo interesante a revisar, a discutir a qué se debe, particularmente porque, bueno, en la investigación que yo estoy realizando con nuestro equipo, precisamente hemos notado, ¿no? No es que la crítica como tal se haya desaparecido, sino que ha cambiado su materialidad. Definitivamente el lenguaje sigue siendo parte importante, ¿no? Pero no así en la escrituralidad, ¿no? O sea, ha adquirido otras formas, otros medios, ¿no? Y hace rato que hablas, Sebastián, de la arqueología del medio, me parecía muy interesante, ¿no? O sea, qué reflexión o qué punto de vista podemos interpretar, ¿no?, de esta condición, que no sé si sea verdaderamente trágica, ¿no? Me pregunto qué tan trágica es, o si definitivamente deberíamos también de estar, no sé, abrazando, ¿no?, esas otras formas. Bueno, era como una idea que me parecía importante precisamente por cómo interpretar, ¿no?, esta tendencia de la crítica a la no escritura. Muchas gracias, maestra. Pues, doctor César, si quiere opinar, adelante. Sí, rapidísimamente. Me gustaría enlazar un poco la pregunta justamente que plantea Óscar Soto también con lo que respondía Sebastián, y también comenta ahorita Alma, porque me parece que a esta pregunta de un poco cómo enlazar diversos registros del saber, algo que me queda claro es que, digamos, todos los aquí reunidos trabajamos precisamente con el discurso, con palabras, ¿no? De una manera u otra, desde distintos enfoques, es con lo que trabajamos, ¿no? Entonces, quizá, y es un poco a lo que le apuesta el proyecto que les estoy compartiendo, construir quizá otro registro de discurso en el cual, en este caso, en torno a la palabra, al concepto mundo, pues puedan converger diversos registros discursivos precisamente, ¿no? Y me quedé pensando en que, un poquito también pensando en lo que comentaba Sebastián hace rato sobre ciertas perspectivas ya post-hermenéuticas, me quedé pensando un poco en Foucault, que justamente es un autor que va un poquito más allá de la hermenéutica, ¿no? En varios aspectos es completamente opuesto a la hermenéutica. Y Foucault habla precisamente de una cierta materialidad o exterioridad de los enunciados, ¿no? Foucault dice que él trabaja con enunciados, y justamente su enfoque arqueológico consiste en eso, ¿no? Tratar de ver cómo se han construido los enunciados en distintos registros del saber. Entonces, a lo mejor un poco lo que nos restaría hacer a nosotros
es hacer ese diagnóstico de cómo se van construyendo ciertos registros enunciativos, pues para quizá proponer otros, ¿no? Pues con distintos fines, ¿no? Puede ser para entablar un diálogo entre distintos saberes o para varias otras cuestiones, pero quizá iría por ahí, ¿no? Si queremos pensar en un nuevo registro discursivo, ¿no? Es un comentario muy general, pero que me vino a la mente a partir de lo que señalaba, ¿no? Muchas gracias, Sí. doctor. Adelante, perdón. Sí. Vamos enlazando rápidamente los comentarios de César y de Alma. Cuando César ha mencionado a Foucault, recuerdo que sí, efectivamente, él tiene su libro de Arqueología del Saber. Y enlazando con lo que ha dicho Alma, de superar esa hegemonía de la escritura, pues es de notar que Foucault en su noción de archivo se queda como hasta 1850, porque él supone pues esta idea de que el poder viene de la letra y que también pues se agotó, ¿no? Es decir, que todo discurso es un poder y que pues ese poder es ante todo el de la letra, y entonces nos quedamos con esa idea, y también incluso con la cuestión de esa reflexión que él hacía ahí frente a las meninas de Velázquez, cuando él como profesor francés se iba así los veranos a España, cuando España era pobre en tiempos de Franco y no estaba mal iluminado el Prado. Ahora mismo el cuadro de las meninas pues está súper iluminado por los turistas, pero en tiempos de Franco aquello era súper mal iluminado, muy barroco, y ahí Foucault pues empezaba a lanzar sus reflexiones, y por cierto muy influido por Borges. Lo que pasa es que Borges tiene más ironía que Foucault, pero aquí el punto es que Foucault no considera como archivo el cine ni lo plástico en sí, es decir, la fotografía, porque hay en el pensamiento francés un horror por la imagen, y parte de eso es ese problema con esa textolatría tan tremenda de Derrida y de Foucault. Entonces aquí es donde yo creo que cabría mucho ese unirnos con Alma, que los estudios visuales se incorporen a las humanidades y a las ciencias sociales, porque definitivamente, y ahí yo creería, Alma, que está parte de lo trágico, ¿no? Es decir, cómo hemos abandonado la plasticidad del mundo, el paisaje, o sea, basta ver cómo estos países han destruido su medio ambiente, y eso es un problema estético. O sea, ahora yo tengo que caminar a mi casa y tengo que atravesar el río Atoyac, pero es que no puedo, o sea, me tapo la nariz y es imposible. Entonces es un problema visual y estético, y que una sociología a veces absurdamente textólatra, ¿no? Ideologizada completamente, pues desconoce eso tan evidente como es el paisaje y lo visual, la ecología. Entonces, claro que sí, eso hay que verlo. Y por último, con lo que dices de que ya pues no es tan trágico, efectivamente, pues es que parte de la tragedia es que desapareció lo trágico. Muchas gracias. Aquí nos ponen en el chat. Oscar Soto nos pone totalmente de acuerdo con Sebastián en la invitación a dialogar con el discurso visual y también sonoro. Y bueno, no sé si alguno quiere comentar algo más. Y me parece que no hay ninguna otra pregunta en el chat ni manitas levantadas. Entonces, pues creo que con esta propuesta que se queda aquí, vamos a dar cierre a esta mesa. Agradecemos a la maestra Alma Elena Cardoso, al doctor Sebastián Pineda, a la doctora María del Sol Romano y al doctor César Alberto Pineda por compartirnos sus proyectos e investigaciones, y también muchas gracias a las y los asistentes. Bueno, cedo la palabra ahora a la Dirección de Investigación y Posgrado, quien nos dará algunas indicaciones respecto a los próximos eventos de la Semana de la Investigación 2022. Muchas gracias, Sofi, por la moderación. Muchas gracias también a nuestras y nuestros panelistas y, por supuesto, a las y los asistentes por su participación.
Justamente queremos invitarles a que nos sigan acompañando en esta semana de la investigación. El día de mañana tenemos de 11 a 1 la mesa de discusión sobre sustentabilidad y cuidado de la casa común. Y por la tarde continuamos con la presentación de investigaciones. De 3 a 5 tendremos 2 mesas simultáneas, la de investigación para el aprovechamiento de recursos y la de procesos participativos en la investigación. Y estaremos cerrando el día con la mesa de investigación para el cuidado de la casa común de 5 a 7 de la tarde. Muchísimas gracias por su asistencia y bueno, las y los esperamos el día de mañana. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Gracias. Hasta Un luego, abrazo. gracias.